¿Hasta qué punto he llegado cruzando Sevilla sin nada en la mano? No lo necesito, con su aire me va. ¿Hasta qué punto he llegado cruzando Sevilla sin nada en la mano? No lo necesito, con su aire me basto. Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos a la sintonía de Canal Sevilla Radio y sobre todo por estar con nosotros compartiendo una noche más en esta tertulia que a partir de ahora será ya dialogada, no en ese monólogo que empezamos casi siempre, sino que vamos a hacerlo con la tranquilidad absoluta de presentar a todos nuestros invitados a lo largo y ancho de esta mesa.
Vamos a hablar primero a nuestra compañera Yolanda, que es nuestra red pública, que nos ha siempre invitado. Yolanda, con el micrófono, si está amable, lo dejo ahí atrás. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Bienvenida a estar con nosotros un día más y sobre todo por traernos buenos agentes de la ciudad de Sevilla, empresario, banquero, de todo lo que hay en la ciudad y además comerciantes como el que doy a tu lado, que es Don. Tengo a mi derecha a Francisco Marín. Francisco Marín tiene una empresa de muebles San Lorenzo y llevo un año con ella y bueno, la verdad que bueno, está muy contento y dentro de mal que está la situación económica ahora mismo en esta ciudad, pues está contento de cómo le van las cosas. Bueno, seguiremos hablando con él. Vamos a pasar ahora con don Francisco Flores, que lo tenemos allí, don Luis Flores, que lo tenemos en la esquina, que es graduado social, además es muy dedicado a la empresa, al asesoramiento, tiene gestoría y además todo lo que corresponde a la prevención de todos esos elementos que conllevan a inseguridad dentro de las empresas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Vale, gracias a vosotros por invitarme. Es un placer estar aquí esta noche con vosotros compartiendo mesa y tertulia. Como decía Carlos, mi actividad es asesoría de empresas. Llevo muchos años en la actividad y llevo muchos años también al frente de empresas, al frente del Departamento de Recursos Humanos. Y bueno, ahí estoy y esa puede ser mi aportación. Bueno, todos seguiremos charlando sin ningún problema. Bernabé Barrera, que es de Bernabé Peluquero, Barrera Peluquero, que se encuentra también situado aquí en la zona de el Parque Rosa, en el núcleo comercial por excelencia, y le voy a dar la buena noche porque además de ser invitado, como veis también querido del programa. Bernabé, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme por estar una noche más aquí con todos y ¿no? Pues a ver qué podemos ir aportando, ¿no? Y dando ideas de lo que es el mundo empresarial. Yo, bueno, sabéis, tengo mi negocio en el Parque Rosa de peluquería y estética. Y bueno, como ha dicho la compañera, a pesar de cómo están las cosas, bueno, no nos podemos quejar, vamos a tirar. Bueno, hoy tenemos la suerte que vamos a invitar pues, a todas las señoras que han venido a mi compañero con el programa para que visiten tu peluquería y además la comprueben. Tienen una peluquería de 200 metros cuadrados excepcional, donde tiene 8 personas trabajando. Vamos a un sitio que realmente de mucha importancia. Además, siempre había cola. O sea, yo para hablar con él tengo que esperar, no hay que estar fácil. Gracias a Dios, bueno, estamos trabajando, ¿no? Hay que estar siempre el cliente, ¿no? No podemos estar, siempre nos gustaría atender mejor tanto a los representantes como a cualquier persona que acuda, pero bueno, hay veces que se está con un cliente también, al cliente hay que respetarlo mucho. No se debe abandonar cuando se está haciendo un corte de pelo. Bueno, pero vamos a dar el micrófono a nuestro querido amigo Cristóbal Morales, que en este caso actúa como presidente de la Asociación Regional de Empresarios de Autoescuelas y que hoy pues tenemos invitado por lo menos a 6 de las representaciones que tienen que venir, ¿no? Cristóbal, buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, bueno, yo no es excusa, pero... Ahora tenemos el micrófono, este caballero. Buenas noches, no es excusa, pero sí me gustaría hacer un paréntesis y bueno, darle la felicitación al Sevilla y a Sevilla por haber traído a Sevilla, para la redundancia, la tercera copa de la UEFA. Y quizás haya sido eso el no poder asistir a esta tertulia tan amena que vamos a tener, ellos no lo van a hacer, pero bueno, es justificable porque, bueno, aunque yo sea bélico, pero entiendo que una copa no se gana a diario y evidentemente lo justifico, ¿verdad? Dicho esto, bueno, pues soy presidente de área, represento a una asociación que nace con una idea de mejorar y de aportar algo a este colectivo tan entrañable y creo que aporta tanto a la sociedad como son las autoescuelas. Bueno, pues seguiremos charlando a lo largo de la noche. Don Antonio Pernilla, mi querido amigo Antonio, que es el director gerente de comunicaciones y congresos y que siempre nos asiste con nosotros para llevar la coordinación de todo el programa. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Carlos, y a todos los tertulianos que estamos aquí en esta mesa. ¿La feria terminó bien? La feria terminó bien, con mucha calor, porque eso lo he podido comprobar todo lo que haya ido al recinto ferial. Este año ha sido horrible la calor que se ha pasado. Ya se ha visto en la feria que el mediodía ha sido bastante malo para todas las casetas por este hecho de la calor, pero bueno, ha sido una prueba nueva en el mes de mayo. ¿Todo esto de inmediato para comunicaciones? Pues sí, ahora ya se
se empiezan con las veladas de los barrios, quiere decir, ahora en junio ya tenemos la de San Pablo, Santa Justa, por lo cual es una velada que es bastante grandecita, muy bonita, y después ya pues también empiezan la velada de la Corsa, el Cerro del Águila, ya empiezan todas las veladas, como bien se sabe, después de la Feria de Sevilla y demás, pues empieza la velada de los barrios, ¿no? Yo siempre digo que tu empresa tiene tres líneas, la que es la privada, me refiero para las empresas privadas que hacen sus fiestas y hacen sus cosas particulares, los eventos políticos y después lo público, que en este caso son la unión con los distritos, que son los que se deciden pues desde las carpas, pasando por los escenarios, por las megafonías, por todo lo que son los recursos para todo eso. Efectivamente, quiere decir, nosotros tenemos tres brazos dentro de lo que es la empresa, el tema de grupos, de actuaciones, de artistas. Tenemos el tema de lo que son los eventos en sí, que son las carpas, escenarios, los montajes, donde ahí también van, pues lógicamente, los artistas a actuar, y el tema de todo lo que es la preparación, organización y todo lo que lleva el evento en sí, ¿no? Y por eso ahora empieza un poco también el fuerte, se puede decir, del trabajo nuestro ahora en verano. Vamos a darle el micrófono también a nuestra amiga Isabel Castaño. Isabel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, tú no querías participar, al fin de cuentas querías como invitada, pero bueno, ya que también hay una farmacéutica y una persona de un nivel intelectual alto, pues queríamos también compartir la mesa contigo, ¿no? Aunque estáis hablando de un nivel de una virtual tienda en un momento determinado de empresa, ¿no? Dedicada. Sí, bueno, yo sí soy farmacéutica, pero bueno, por hobby me gusta mucho diseñar mandoncillos, mandones, y hago cosas muy curiosas. Tenemos un proyecto de hacer aquí una tienda online o algo así para mostrar lo que hacemos y ver si gusta. Bueno, por la próxima vez que venga tendré que de aquí los mandoncillos para que la gente lo vea. Tenemos afortunadamente en la cámara, con lo cual es fácil no venderlo de voz, sino también venderlo de imagen. Y también tenemos con nosotros a Sonia Carrasco, Sonia Ortiz, que está aquí con nosotros, que es bancaria, no banquera, porque banqueros son los que tienen dinero, banqueros son los que trabajan dentro de los bancos, y ella concretamente es la interventora de la Caja Rural de Sevilla, que ya hemos hablado precisamente para el tema de las financiaciones de los permisos de conducir, que no he podido hablar con Cristóbal porque era interesante que tú estuvieses aquí como algo nuevo y algo que iremos haciendo poco a poco. Nuria, buenas noches, gracias por estar con nosotros. El mundo de la banca está variando, ¿no? Me estabas comentando hace poco que afortunadamente ya debido a la actividad tranquilizadora de no tener deudas contraídas, que la Caja Rural en estos momentos pues tiene ya un potencial de mucho pasivo para invertir. Sí, efectivamente. La Caja Rural es una entidad que en este momento, gracias a Dios, está bastante saneada. Y bueno, es verdad que ya todas las entidades, al igual que la nuestra, están abriendo un poco el abanico para las operaciones de activo y tal. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se puede ir desarrollando. Es decir, que Caja Rural siempre ha sido una empresa eminentemente ligada al campo y por otro lado después se convirtió ya en un servicio público un poco más generalista y por último después se posicionó bastante bien porque prácticamente era una unidad por lugar, con lo cual no ha tenido ese problema ahora mismo de contracción como han tenido otras entidades obligadas por Europa. Sí, efectivamente. La verdad es que nosotros hemos sido una empresa, como he comentado antes, saneada y que no hemos tenido tampoco ninguna ayuda ni de ningún tipo, y bueno, hemos podido hacer frente a las eventualidades que se han ido soportando, ¿no? Bueno, pues seguir negociando un poco y vamos a hablar ahora, nos vamos a ir con Francisco. Francisco creo que nos dice que no quiere mucho a Alcalá, pero a fin de cuentas lo que vamos a hablar un poco es de cuánto tiempo lleva allí en la plaza de San Lorenzo, el por qué cogiste un lugar tan céntrico como ese. Buenas noches, Francisco, de nuevo. Hola, buenas noches. Ante todo, daros las gracias por haberme invitado. Y nada, con respecto a eso, pues yo llevo año y medio. Es una tienda que lleva 40 años en el barrio de San Lorenzo, una tienda con mucha solera. Y bueno, por el trabajo mío, por las representaciones que yo llevo y el mundo de la madera, que por parte de mi abuelo y mi padre, pues me eché un reto, yo le digo el experimento a la altura que estamos. Y bueno, pues no quise dejar pasar ese tema y ahí estamos luchando un poquito por la tienda.
De todas maneras, la lucha es constante, de todas maneras se están renovando muchísimas cosas últimamente, ¿no? He visto que muchas tiendas tan pequeñas aparentemente tienen mucho más movimiento que incluso grandes mercados, ¿no? Hombre, hay que estar constantemente renovando. Yo he abarcado todo el abanico, yo vengo del mueble a medida, yo soy, ya lo he dicho, por parte de mi familia, mi padre granista, mi abuelo era tallista y yo con la viruta la he tragado desde chico. Entonces, pues eso, me he metido un poco en cocina, en todo lo que es no solo la venta de mobiliario, sino solo lo que son instalaciones, y ahí vamos poco a poco. ¿Qué son tus proveedores más importantes? ¿Qué son los que te sirven a ti, digamos, el producto de batalla y el de calidad? El proveedor tengo tanto los almacenistas, que es el más batallero, el almacenista local, como proveedores de toda España. O sea, que podemos buscar desde el tipo de los certales hasta lo que es una simple mesa de camilla, ¿no? Los certales, eso era ese tipo de muebles de los certales que nosotros fabricábamos, que hacía mi padre. Eso estaba ahí en Matamoros, que estaba prácticamente allí en la misma esquina de la calle. Nosotros le trabajábamos, era lo que le hacíamos los trabajos a medida Sajonia, que era de las pocas que quedaba ya. Sí, la joya de la corona, sí, estaba. Tenemos los herbanistas que le hacíamos el trabajo de ellos. Bueno, pues vamos a seguir nosotros charlando un poquito más, porque Yolanda nos irá trayendo toda la semana distintos empresarios, empresarias, personas del sector. Y vamos a hablar ahora con José Luis de nuevo. José Luis, Juan Luis, perdona, ¿están realmente las empresas bien asesoradas o van cada uno por libre? Vaya pregunta. Hombre, las empresas normalmente, un empresario que se precie, que entienda qué es lo que es el reto de ser empresario. Acércate un poquito con el micrófono, por favor. Que entienda, digo que un empresario que se precie, que entienda lo que es el mundo empresarial, que sea capaz de asumir el reto, porque no cabe duda que hoy ser empresario es un reto importante, tal como está el patio. Ya llega con una formación, ya llega con un bagaje importante, pero no cabe duda que si el empresario, sobre todo el pequeño empresario, que es el tejido principal de este país, pequeñas empresas, el trabajador autónomo con 2 trabajadores, entonces es cierto que necesitan de un apoyo, pero un apoyo profesional, un apoyo que desde el mundo de los graduados sociales pues se está fomentando permanentemente, desde el propio Colegio de Graduados Sociales, en que sea una actividad más que de asesoramiento, de acompañamiento al empresario. Yo entiendo el asesoramiento hoy al pequeño empresario como acompañamiento, como inmiscuirse, como meterse dentro de la actividad, conocer la actividad por dentro, conocer a los trabajadores y ser una pieza más, o sea, no ser algo externo que hacen los impuestos, que hacen las nóminas, que tal, pero que no se implica. Hoy el asesor, si de verdad quiere dar un servicio importante al empresario, tiene que implicarse con él en su propia actividad, conocerla y practicar con ella diariamente pues, lo que es la gestión. Así entiendo yo el asesoramiento. Sí, yo creo que muchas veces que la empresa no tiene las ideas claras. Normalmente no hay, en Andalucía raro es la pequeña empresa que tenga un proyecto empresarial realmente enfocado, es decir, aquí se puede vender jerseys, o chalecos, o polos, y entonces esto es muy fácil. Oiga, ¿usted qué gastos va a repetir aquí? Cuando se amanece por la mañana tiene usted 100 euros de salida, más los autónomos, más no sé qué, más no sé cuánto. Al cabo del día son 750 euros. ¿Usted va a vender 250 jerseys diarios? No empiece usted. Entonces, el problema es que aquí todo es aleatorio. A ver si pasa, si no cobro menos, si no cobro nada. Pero eso no son proyectos empresariales, son tiendas de comestibles al uso del siglo XVIII. No, efectivamente, es que eso que estás comentando es muy cierto, o ha sido muy cierto. Hoy no es así ya, afortunadamente. Hoy el empresario se está dando cuenta de que tiene, como decía Francisco, que tiene que meterse en el mundo actual con nuevas tecnologías, con nuevas actividades, con nuevas capacidades, con nuevos retos, con una capacidad de innovar, ¿no? No puede ser el comerciante o el empresario que iba a pelotazo, que iba a ganar dinero, como ha pasado prácticamente hasta el año 2007. Hoy, y yo por la experiencia propia os lo puedo corroborar, y Bernabé lo puede corroborar, porque trabajo muy codo a codo con él, las empresas hoy sí se están planteando cuáles son sus costes, cuáles son
sus necesidades financieras, sus necesidades económicas, dónde pueden reducir, dónde no pueden reducir, qué servicios se le da al cliente a mejor precio y sin perder calidad. Eso hoy sí lo están haciendo los empresarios, y son los empresarios que se están manteniendo, que se van a mantener, y porque el empresario que iba a dar el pelotazo, que iba a ganar un poco de dinero y a meterse a otra cosa, ese va a cambiar de sector permanentemente, y hoy no es posible eso. Hoy o un empresario se implica, establece cuáles son sus parámetros de la actividad, establece cuáles son sus fines económicos y de cara a sus trabajadores, porque no perdamos de vista que es importantísimo, que el mundo laboral está muy revuelto también y que hay un coste muy grande, muy importante, que hay que racionalizar y que hay que rentabilizar de cara a la empresa sin perjudicar al trabajador, porque en definitiva, y sobre todo el pequeño comerciante, el trabajador es la primera imagen que tiene el cliente de su empresa, y si no cuida esa situación y no trabaja todo con ellos, va a ser difícil. Hoy, afortunadamente, y por resumir, el empresario sí está cambiando de actitud, sí está comprometiéndose y necesita asesores que estén a su lado y que lleven la gestión de la empresa junto con él. Muy bien, amigos, y nosotros con Bernabé Peluquero, Bernabé Barrera. Bernabé, ¿cuáles son las tendencias, digamos, en la crisis que estamos viviendo? ¿Cómo se sale de la crisis de una peluquería tan grande como la tuya? Como realmente cuando vi mi asesor, y desde 2007, que yo tenía 14 empleados, pues empezó a ir la cosa abajo y hemos estado reestructurando la empresa, cambiando de imagen, sin dejar de reformar, sin dejar de avanzar, pues fundamentalmente la formación, intentar formarnos, intentar pues que todo el mundo evolucione, el cambio, la implicación de los empleados compañeros, no me gusta empleados, me gusta llamar compañeros, y yo creo que el éxito de la pequeña empresa es equipo, hacer un equipo. Ya que hubo una época en que, bueno, quizás ni los empresarios ni los trabajadores tenían mucha necesidad de colaborar, porque bueno, se cobra al final de mes bien, pero cuando ya ha llegado esta crisis y hemos tenido estas dificultades, pues hemos tenido que trabajar codo a codo y dar mejor servicio, dar más calidad, y bueno, los precios, pues bueno, mantenerlos, tampoco regalarlos. Yo no soy partidario de bajar mucho los precios porque si no, no se puede mantener buen nivel, pero bueno, trabajar codo a codo, y hay que hacer equipos, tanto de empresarios como de asesores, como de trabajadores. Pero desde cuando me acerqué allí a tu negocio, a tu peluquería, ¿cómo se le ocurre a alguien por una peluquería de 200 metros cuadrados de tal cosa? Una peluquería tan enormemente grande y tan bien dotada, vamos, porque está perfectamente distribuida, decorada, tiene todos los aditamentos. Bueno, yo llevo 36 años en el Parque Cosas, o sea que llevo bastante tiempo, he ido evolucionando. Yo empecé con 14 metros y bueno, yo ahí tengo pues cerca de 200. Y pues una evolución, una ilusión, querer trabajar, querer ir más, y bueno, plantearse de que o vas para arriba o vas para abajo, ¿no? Y yo decidí ir adelante, y sigo el tiempo que me quede, los 10 años de mi vida laboral que me quedan, pues seguiré avanzando y seguiré preparándome igual que siempre. La ilusión es que te guste tu profesión, que tengas interés. Yo me sorprendí la cantidad de público que hay alrededor de ese núcleo comercial, es importantísimo dentro de cuantas cosas, es sorprendente. O sea, tú tengo un sitio que en cualquier día de la semana puede haber 1000 personas pululando por allí entre 5 o 6 callecitas pequeñas, y todo está bien atendido, desde el que vende el boleto de la lotería hasta el que le vende el puestecito, todo. O sea, no hay nadie que esté parado. Sí, la verdad es que el sitio es privilegiado. Yo creo que casi en Sevilla hay muy pocas galerías comerciales como en la que yo me encuentro, ¿no? El Parque Cosas es una galería muy limpia, muy organizada, está en todo el centro del barrio, y hay muy buenos comercios. Hay muchos comercios diferentes, y que incluso de todo Sevilla todo Valdesorra, todas las urbanizaciones van a Parque Cosas porque encuentran buenos servicios en la galería. La galería es importante. Bueno, podemos seguir charlando, y ahorita la mesa, de luego Cristóbal Morales, presidente de la Asociación de Empresarios, Regional de Empresarios de nuestra tierra, de Andalucía, y que en este caso, hoy estábamos invitados a una serie, teníamos 6 técnicas completamente, teníamos Autoescuela Vicente Morales, teníamos Autoescuela Siles, Autoescuela Venezolana, teníamos Taxi Trail, en Autoescuela CMA Vial, que también debería venir también su representante, y por último Eiffel, que también iba a estar con nosotros,
para estar en la mesa. También ha concluido también lo de Sevilla. Yo sé que hay mucha gente que son para ganar y que con todos los derechos del mundo están hoy disfrutando también de ese momento glorioso, pero has dejado a su presidente aquí. Bueno, estoy yo y bueno, creo que lo voy a representar dignamente. Que disfruten, no pasa nada. No pasa nada, que yo estoy aquí cubriéndole perfectamente y además viene bien porque estoy escuchando aquí a los diferentes tertulianos que es cierto lo del asesoramiento y para nosotros, además de los tiempos que vivimos actualmente de crisis es vital y nosotros necesitamos asesoramiento lo mismo que alumnos, ¿no? Es decir, que lo estamos pasando mal. Me alegro muchísimo cuando veo cuando escucho que hay negocios que funcionan, que empiezan desde pequeños y en la actualidad pues tienen 200 metros de utilidad empresarial, que eso hoy en día es fenomenal. Yo le doy la enhorabuena porque eso no es producto de la suerte, eso es producto de un trabajo colectivo, de un trabajo bien planificado y pensado. Yo desde aquí le doy la enhorabuena. Y bueno, en el caso nuestro, ¿qué es lo que ocurre? Ha sido al revés. Es decir, nosotros, desgraciadamente, hemos pasado de ser unos colectivos de empresas privilegiadas, de empresas de un cierto nivel de empleados, a prácticamente tener que ser autónomos en busca de un salario. Es decir, que ha sido una transformación importante lo que ha sufrido este colectivo, ¿no? De hecho, bueno, pues de ahí nace esta asociación AREA, intentando mejorar, aportar en estos momentos de crisis importante un punto de mejora informativa, de mejora de convocatoria de derecho a todos estos representantes que tenemos, porque en la actualidad nos encontramos un poco perdidos debido a esa infraestructura que hemos tenido que recortar tan grande que en la actualidad no muchos colectivos lo soportarían. Hay que tener en cuenta que primero hay un pastel o hay un nicho de mercado y en este caso las autoescuelas han vivido siempre de lo que son los clientes entre 18 y 25 años. Por supuesto, la demografía ha influido muchísimo, es decir, que ha bajado en la natalidad, lógicamente, la gente que llega a su edad para poder sacar el carnet. Si además deja de ser un artículo necesario porque no se coloca el niño, sino que lo que hace falta es que el niño siga estudiando y el proyecto familiar se queda totalmente parado. Evidentemente, Carlos, hay un problema importante, es decir, lo que antes era vital, como era el carnet de conducir, es decir, tal es así que sustituía al DNI, es decir, la persona que no tiene el carnet de conducir parecía que pues, le faltaba algo en su vida importante, ¿no? Y sin embargo, en la actualidad, por la situación actual de la crisis, ya no es importante, es decir, el tener un carnet de conducir ya no es prioritario. ¿Por qué? Pues por una razón, creo, fundamental, que antes el carnet de conducir era sinónimo de trabajo, sinónimo de un empleo, y ya eso en la actualidad no existe, ¿no? Entonces, como no existe, la juventud actualmente tiene otras miras, tiene otras prioridades, ¿no? Es decir, su prioridad fundamental es que estén al día en tener un teléfono con todo la última tecnología, ¿no? Y entonces también se ha dado la paradoja de que bueno, la situación actual, siempre vamos a lo mismo, la situación de crisis. Y es cierto, porque lo veo justamente mis propios hijos, ¿no? Que ellos se reúnen, a lo mejor el mío, pues porque tiene carnet de conducir y tiene coche, pues se reúnen unos pocos de amigos y utilizan un coche para ir a determinados puntos de Sevilla o fuera de ella, ¿no? Y entonces, insisto, no es prioritario, es más prioritario tener un teléfono de última tecnología, una tablet, el 4G para estar conectado con, eso sí, tienen que estar conectados al segundo. Y entonces el carnet de conducir ha sufrido una bajada importante debido a esa situación actual que estamos atravesando. Yo hablaba con Nuria Ortiz, que es la apoderada de Caja Rural, que uno de los temas fundamentales que la gente no sabe, si la gente va a un gimnasio, ¿por qué? Porque paga 40 euros al mes y va.
O sea, no le dicen, son 1.000 euros. Y no, la pago está 40 euros. Se compra una tablet porque se la financian y la puede pagar en 24 meses. Quiere decir que es que las autoescuelas, lo mismo que muchos negocios están viendo del absoluto contado. Y claro, el absoluto contado en una familia, eso impide que un nicho de mercado acceda. Yo contaba con Nuria la posibilidad en un futuro presente para áreas, no me refiero para otras personas que no están vinculadas a este tema, que viniese por a ver qué posibilidad había, por ejemplo, de los recientes de que se te dio a 750 euros, por ejemplo, con carnet con un perfil de clases incluidas absolutamente todas y que voy a pagar los 50 euros al mes. Entonces, todas estas cosas que no se han dejado de hacer porque todo es contado, todo es casi dinero que llega en billete sobre billete. Si el alumno no lo tiene que pagar hasta que vuelva a recuperarse. Si el padre no ha cobrado ese mes, el niño no quiere ir porque quien no puede pagar. Pero lleva muchísima razón, Carlos. Pero ¿sabes qué pasa? En el tema del carnet de conducir, curiosamente, hay una... Y no cojo por el cuello a la directora porque el niño sabe inglés. Y él lleva 4 años. Pero como no le cuesta nada, pues le da igual que el niño no le cuesta nada. Aquí implica el sacarte de conducir que se lo ven. No, mire usted, es que cuando un atleta deja caer la valla, no es la culpa de la valla, es culpa del atleta que no sube la valla. Entonces quiere decir que aquí el perfil es muy heterogéneo. Hay gente con una facultad de memoria intelectuales altísimas y sin embargo después en las que son de la psicomotricidad, que me refiero son los elementos que hacen que se manejen los mandos de cualquier tipo de vehículo, pues es negada. O sea, de hecho tenemos gente, bueno, que son está estudiando medicina, gente casi con laude y después resulta que llegan y se estrellan allí, o sea que se ponen a llorar porque después son competitivos y no son capaces de controlar eso. Bueno, te sigo comentando, Carlos, porque estamos tocando un tema que desgraciadamente, mira, yo cuando veo en la televisión continuos anuncios de fines de semana, puentes, no sé cuántos, X muertos, tal, últimamente ha habido lo del pueblo este que hace gracia de estos chicos y tal. Sí, bueno, es que esto es auténticamente de loco. Es decir, yo pienso que en la administración hay una demagogia importantísima, impresionante, porque evidentemente nos vamos siempre a las altas esferas, a lo mayor, y ignoramos la base. Y la base es la formación, señores, pero la formación no ya a nivel de autoescuela, sino a nivel de colegio, a nivel de infantil. Es decir, estamos desde el año 62, hay dispuesto una normativa obligada de que en los colegios se tienen que dar seguridad vial, educación vial, que llamaban. Y en la actualidad no existe. Los críos, cuando llegan ya a sacar el carnet de conducir con 18 años actualmente, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, es como, yo recuerdo, yo pongo siempre una anécdota de que bueno, que además viene a colación bien con el día de hoy. El difunto Miguel Muñoz, un entrenador magnífico que fue del Real Madrid y luego del Sevilla y fue seleccionador y tal, vino cuando estuvo aquí entrenando al Sevilla, tuvo diversos problemas con algunos jugadores y una de las anécdotas que dice, bueno, vamos a ver, mire usted está jugando en el Sevilla y yo lo único que puedo hacer es ponerlo y posicionarlo. Yo no puedo enseñarle cómo bajar un balón, tocarlo. Yo lo puedo posicionar. Esa es la misión de un entrenador. Bien. Dicho esto, ¿qué quiero decir? Que evidentemente cuando un crío empieza desde la base y se empieza a educar dentro de unas normativas de seguridad vial, cuando ese crío llega a tener una edad para sacar su carnet de conducir, evidentemente que estará formado. Eso en la actualidad, evidentemente, nosotros cogemos, lo he dicho hace un momento, y lo cogemos virgen en ese aspecto. Y tenemos que trabajar con ellos. Pero además, tenemos la obligación de que saque el carnet de conducir, cuidado. Tenemos la obligación, porque somos buenos o malos en función de que apruebe o suspenda. Hay un dicho importante que creo que lo hemos dicho todos. He aprobado, me han suspendido. ¿Cómo? Oiga, cuidado, es decir, que siempre primera persona el titular, los demás vamos detrás, ¿no? Entonces esto es muy ingrato, ¿no? Es muy ingrato porque
hacemos un trabajo que es valorable en función del resultado, pero del resultado final, cuidado, no del resultado formativo, sino del resultado final. Sí, pero podría influir también, Cristóbal, el hecho de que a la gente joven la imposición, lo que es la disciplina, no le gusta. O sea, nacen en una familia, aunque somos todos muy formales, muy educados y muy correctos, esta forma de dejación, de no molestarlo, de no decirlo, cuando tú lo implementas. Oye, no, aquí hay unas normas y las normas son las que te dice el código, y eso hay que respetar los reglamentos de circulación. Esto no es lo que a mí se me antoja, no ahora pongo el dependiente porque quiero, ahora no lo vamos a poner de la gana, ahora levanto el pie para que un tirón, ahora sí que se quita la gente. Todo me molesta hoy porque hoy me levanto yo mal y hoy me molesta a todo el mundo. Pero cuando tú fuerzas, lo mismo que cuando un entrenador le dice, no, tú hoy vas a correr 6 veces en el campo si quieres jugar de verdad el próximo día. Tú sabes que nada más que se le diga algo al chaval o a la chica, automáticamente eso repercute en que el padre venga a decirte a ti cómo tienes que darle tú la clase a su hija. Sí, pero eso es un reflejo de la sociedad actual, es decir, eso ocurre, desgraciadamente lo estamos viendo en las escuelas, ¿no? Porque lo padecemos pero eso está ocurriendo en los colegios, ¿no? Entonces, desgraciadamente, es porque entendemos o creemos equivocadamente, bajo mi punto de vista, que estamos quitando el sitio a ese formador, a ese educador, estamos quitando el sitio totalmente, ¿no? Con lo cual estamos totalmente equivocados, porque además el chico o la chica, pues bueno, siempre viene con una formación, en el caso nuestro, muy elemental, y entonces nosotros tenemos que prepararlos para algo que ellos no tienen idea, y eso es muy difícil, eso es muy complicado. Además, insisto, la administración en ningún momento articula, nos pone mimbres para que nosotros podamos de alguna manera participar. A mí me hace, insisto, hablaba en lo anteriormente, comentaba la demagogia que existe en la administración, y es verdad, porque obviamos siempre la mayor es la formación. Y la formación tiene que estar regulada, y la formación tiene que estar reglada, y la formación tiene que estar, digamos, en la actualidad casi impuesta. ¿Por qué? Pues porque es la única manera actualmente de que podamos salvar vidas. Es decir, nos hartamos en la televisión de ver anuncios, tenga cuidado, lo dice la DGT, pero la DGT nada más que dice anuncios, nunca dice absolutamente nada de formación, nunca habla de que, por favor, ¿por qué no forman más a sus hijos? Y si hay que hacer alguna situación de carácter financiero, evidentemente, en vez de tirar tantísimo dinero en publicidad, a lo mejor sería bueno que aportara algo a la formación, porque evidentemente redundaría en la seguridad, y en la seguridad de todos los que estamos aquí y de todos nuestros hijos, de todo el mundo. Porque, perdona, termino en un segundo, hay un libro que dice Accidentes Cero, eso es un libro que viene reflejado, donde participan todos los países que quieren tener en el año hasta el 2020, quieren tener índice cero de accidentes. Eso es imposible con el estado actual que tenemos de falta de formación, imposible. Vamos a ir abriendo la mesa, porque también quería intervenir ahora Yolanda. Sí. Buenas noches. Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos a la sintonía de Canal Sevilla Radio, y sobre todo por estar con nosotros compartiendo una noche más en esta tertulia que a partir de ahora será ya dialogada. No van a ese monólogo que empezamos casi siempre, sino que vamos a hacerlo con la tranquilidad absoluta de presentar a todos nuestros invitados a lo largo y ancho de esta mesa. Vamos a hablar primero a nuestra compañera Yolanda, que es nuestra red pública, que usted siempre ha invitado. Yolanda, con el micrófono, dice amable, lo dejo ahí atrás. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Bienvenida a estar con nosotros un día más, y sobre todo por traernos, bueno, a esta generación
de la ciudad de Sevilla, empresario, banquero, de todo lo que hay en la ciudad, y además comerciante como el que estoy a tu lado, que es don. Tengo a mi derecha a Francisco Marín. Francisco Marín tiene una empresa de muebles, Muebles San Lorenzo, y llevo un año con ella, y bueno, la verdad que bueno, está muy contento, y dentro de que está la situación económica ahora mismo en esta ciudad, pues está contento de cómo le van las cosas. Bueno, seguiremos hablando con él. Vamos a pasar ahora con don Francisco Flores, que lo tenemos aquí, don Luis Flores, que lo tenemos en la esquina, que es graduado social, además es un dedicado a la empresa, al asesoramiento, tiene gestoría y además todo lo que corresponde a la prevención de todos esos elementos que conllevan la inseguridad dentro de las empresas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, gracias a vosotros por invitarme. Es un placer estar aquí esta noche con vosotros compartiendo mesa y tertulia. Como decía Carlos, mi actividad es asesoría de empresas. Llevo muchos años en la actividad y llevo muchos años también al frente de empresas, al frente del Departamento de Recursos Humanos. Y bueno, ahí estoy y esa puede ser mi aportación. Bueno, pues seguiremos charlando sin ningún problema. Bernabé Barrera, que es de Bernabé Peluquero, Barrera Peluquero, que se encuentra también situado aquí en la zona de el Parque Rosa, en el núcleo comercial por excelencia, y yo voy a dar la buena noche porque además de ser invitado, como veis también querido del programa. Bernabé, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme, por estar una noche más aquí con todos, y bueno, pues a ver qué podemos ir aportando, ¿no? Y dando ideas de lo que es el mundo empresarial. Yo, bueno, ahí tengo mi negocio en el Parque Arcosa, de peluquería y estética. Y bueno, como ha dicho la compañera, a pesar de cómo están las cosas, bueno, no nos podemos quejar a la ciudad. Bueno, hoy tenemos la suerte que vamos a invitar pues, a todas las señoras que han venido aquí a acompañarnos con el programa para que visiten tu peluquería y además la comprueben. Tienen una propiedad de 200 metros cuadrados excepcional, donde tiene 8 personas trabajando. Vamos a un sitio que realmente de mucha importancia. Además, siempre había cola. O sea, yo para hablar con eso hay que esperar, no hay que estar fácil. Gracias a Dios, bueno, estamos trabajando, ¿no? Ahí está siempre el cliente, ¿no? No podemos estar, siempre nos gustaría atender mejor tanto a los representantes como a cualquier persona que acuda, pero bueno, hay veces que se está con un cliente, también al cliente hay que respetarlo mucho. No se debe abandonar cuando se está haciendo un corte de pelo. Bueno, pero vamos a hablar al micrófono a nuestro amigo Cristóbal Morales, que en este caso actúa como presidente de la Asociación Regional de Empresarios de Autoescuelas, y que hoy pues tenemos invitado por lo menos a 6 de las representaciones que tienen que venir, ¿no? Cristóbal, buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, bueno, yo no es excusa, pero... A ver, tenemos el micrófono, se va a hablar. Buenas noches, no es excusa, pero sí me gustaría hacer un paréntesis y bueno, darle la felicitación al Sevilla y a Sevilla por haber traído a Sevilla, para la redundancia, la tercera copa de la UEFA. Y quizás haya sido eso el no poder asistir a esta tertulia tan amena que vamos a tener. Ellos se lo van a hacer, pero bueno, es justificable porque, bueno, aunque yo sea bélico, pero entiendo que una copa no se gana a diario y evidentemente lo justifico, ¿verdad? Dicho esto, bueno, pues soy presidente de área, represento a una asociación que nace con una idea de mejorar y de aportar algo a este colectivo tan entrañable, y creo que aporta tanto a la sociedad como son las autoescuelas. Bueno, pues seguiremos charlando a lo largo de la noche. Don Antonio Pernilla, mi querido amigo Antonio, que es el director gerente de comunicaciones y congresos, y que siempre nos asiste con nosotros para llevar la coordinación de todo el programa. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Carlos, y a todos los tertulianos que estamos aquí en esta mesa. ¿La feria terminó bien? La feria terminó bien, con mucha calor, porque eso lo ha podido comprobar todo lo que haya ido al recinto ferial. Este año ha sido horrible la calor que se ha pasado. Ya se ha visto en la feria que el mediodía ha sido bastante malo para todas las casetas por este hecho de la calor, pero bueno, ha sido una prueba nueva en el mes de mayo. ¿Proyectos de inmediato para comunicaciones? Pues sí, ahora ya se empiezan con las veladas de los barrios, quiere decir, ahora en junio ya tenemos la de San Pablo, Santa Justa, por lo cual es una velada que es bastante grandecita, muy bonita,
y después ya pues también empiezan la Vela de la Corsa, el Cerro del Águila, ya empiezan todas las velas, como bien se sabe, después de la Feria de Sevilla y demás, pues empieza la vela de los barrios, ¿no? Yo siempre digo que tu empresa tiene tres líneas, la que es la privada, me refiero para las empresas privadas que hacen sus fiestas y hacen sus cosas particulares, los eventos políticos y después lo público, que en este caso son la unión con los distritos, que son los que se reciben pues desde las carpas, pasando por los escenarios, por la megafonía, por todo lo que son los recursos para poderlo. Efectivamente, quiere decir, nosotros tenemos tres brazos dentro de lo que es la empresa, el tema de grupos, de actuaciones, de artistas, tenemos el tema de lo que son los eventos en sí, que son las carpas, escenarios, los montajes, donde ahí también van, pues lógicamente los artistas a actuar, y el tema de todo lo que es la preparación, organización y todo lo que lleva el evento en sí, ¿no? Y por eso ahora empieza un poco también el fuerte, se puede decir, del trabajo nuestro ahora en verano. Vamos a darle el micrófono también a nuestra amiga Isabel Castaño. Isabel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, tú no querías participar, al fin de cuentas querías como invitada, pero bueno, ya que también hay una farmacéutica y una persona de un nivel intelectual alto, pues queríamos también compartir la mesa contigo, ¿no? Que estáis hablando de un nivel de una virtual tienda en un momento determinado de empresa, ¿no? Dedicada. Sí, bueno, yo sí soy farmacéutica, pero bueno, por hobby me gusta mucho diseñar mandoncillos, mandones, y hago cosas muy curiosas. Tenemos un proyecto de hacer aquí una tienda online o algo así para mostrar lo que hacemos y ver si gusta. Bueno, por la próxima vez que venga tendré que notar aquí los mandoncillos para que la gente lo vea. Tenemos afortunadamente en la cámara, con lo cual es fácil no venderlo de voz, sino también venderlo de imagen. Y también tenemos con nosotros a Sonia Carrasco, Nuria Ortiz, que está aquí con nosotros, que es bancaria, no banquera, porque banqueras son los que tienen dinero, banqueras son los que trabajan dentro de los bancos, y ella concretamente es la interventora de la Caja Rural de Sevilla, que ya hemos hablado precisamente para el tema de las financiaciones de los permisos de conducir, que no he podido hablar con Cristóbal porque era interesante que tú estuvieses aquí como algo nuevo y algo que iremos haciendo poco a poco. Nuria, buenas noches y gracias por estar con nosotros. El mundo de la banca está variando, ¿no? Me estabas comentando hace poco que afortunadamente ya debido a la actividad tranquilizadora y no tener deudas contraídas, que la Caja Rural en estos momentos pues tiene ya un potencial de mucho pasivo para invertir. Sí, efectivamente. La Caja Rural es una entidad que en este momento, gracias a Dios, está bastante saneada. Y bueno, sí es verdad que ya todas las entidades, al igual que la nuestra, están abriendo un poco de abanico para operaciones de activo y tal. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se puede ir desarrollando. Hay que decir que Caja Rural siempre ha sido una empresa eminentemente ligada al campo y por otro lado después se convirtió ya en un servicio público un poco más generalista y por último después se posicionó bastante bien porque prácticamente era una unidad por lugar, con lo cual no ha tenido ese problema ahora mismo de contracción como han tenido otras entidades obligadas por Europa. Sí, efectivamente. La verdad es que nosotros hemos sido una empresa, como he comentado antes, saneada y que no hemos tenido tampoco ninguna ayuda ni de ningún tipo y bueno, hemos podido hacer frente a las eventualidades que se han ido soportando, ¿no? Bueno, por eso iremos hablando un poco y vamos a hablar ahora, nos vamos a ir con Francisco. Francisco creo que dice que no quiere mucho hablar, pero a fin de cuentas lo que vamos a hablar un poco es de cuánto tiempo lleva allí en la Plaza de San Lorenzo, el por qué cogiste un lugar tan céntrico como ese. Buenas noches, Francisco, de nuevo. Hola, buenas noches. Ante todo, daros las gracias por haberme invitado. Y nada, con respecto a eso, pues yo llevo año y medio. Es una tienda que lleva 40 años en el barrio de San Lorenzo, una tienda con mucha solera. Y bueno, por el trabajo mío, que con las representaciones que yo llevo y el mundo de la madera, que por parte de mi abuelo y mi padre, pues me eché un reto, yo le digo el experimento a la altura que estamos. Y bueno, pues no quise dejar pasar ese tema y ahí estamos luchando un poquito con la tienda. De todas maneras, la lucha es constante, porque de todas maneras se están renovando muchísimas cosas últimamente, ¿no? He visto que muchas tiendas tan pequeñas aparentemente tienen mucho más movimiento que incluso grandes mercados, ¿no? Hombre,
hay que estar constantemente renovando. Yo he abarcado todo el abanico, yo vengo del mueble de herida, yo soy, ya lo he dicho, por parte de mi familia, mi padre es ebanista, mi abuelo era tallista y yo por la viruta la he cagado desde chico. Entonces pues eso, me he metido un poco en cocina, en todo lo que es no solo la venta de mobiliario, sino solo lo que son instalaciones, y ahí vamos poco a poco. ¿Qué son tus proveedores más importantes? ¿Qué son los que te sirven a ti, digamos, el producto de batalla y el de calidad? El proveedor tengo tanto los almacenistas, que es el más batallero, el almacenista local, como proveedores de toda España. O sea, que podemos buscar desde un boletico los certales hasta lo que es una simple mesa de camilla, ¿no? Los certales, eso era ese tipo de muebles de los certales que nosotros fabricábamos, que hacía mi padre. Eso estaba ahí en Matamoros, que estaba prácticamente allí en la misma esquina de la calle. Nosotros le trabajábamos, era los que le hacíamos los trabajos medidas a Joya, que era sí, de las pocas que quedaba ya. Sí, la joya de la corona, sí, estaba. Tenemos los ebanistas que le hacíamos el trabajo de ellos. Bueno, pues vamos a seguir nosotros charlando un poquito más, porque Yolanda nos irá trayendo toda la semana distintos empresarios, empresarias, personas del sector. Y vamos a hablar ahora con José Luis de nuevo. José Luis, Juan Luis, perdona, ¿están realmente las empresas bien asesoradas o van cada uno por libre? Vaya pregunta. Vaya pregunta. Hombre, las empresas normalmente, un empresario que se precie, que entienda qué es lo que es el reto de ser empresario. Acércate un poquito con el micrófono, por favor. Que entienda, digo que un empresario que se precie, que entienda lo que es el mundo empresarial, que sea capaz de asumir el reto, porque no cabe duda que hoy ser empresario es un reto importante, tal como está el patio. Ya llega con una formación, ya llega con un bagaje importante, pero no cabe duda que si el empresario, y sobre todo el pequeño empresario, que es el tejido principal de este país, pequeñas empresas, el trabajador autónomo con 2 trabajadores, entonces es cierto que necesitan de un apoyo, pero un apoyo profesional, un apoyo que desde el mundo de los graduados sociales pues se está fomentando permanentemente, desde el propio Colegio de Graduados Sociales, en que sea una actividad más que de asesoramiento, de acompañamiento al empresario. Yo entiendo el asesoramiento hoy al pequeño empresario como acompañamiento, como inmiscuirse, como meterse dentro de la actividad, conocer la actividad por dentro, conocer a los trabajadores y ser una pieza más, o sea, no ser algo externo que hacen los impuestos, que hacen las nóminas, que tal, pero que no se implica. Hoy el asesor, si de verdad quiere dar un servicio importante al empresario, tiene que implicarse con él en su propia actividad, conocerla y practicar con ella diariamente pues, lo que es la gestión. Así entiendo yo el asesoramiento. Sí, yo creo que muchas veces que la empresa no tiene las ideas claras. Normalmente no hay en Andalucía, raro es la pequeña empresa que tenga un proyecto empresarial realmente enfocado. Es decir, aquí sencillamente jerseys, o chalecos, o polos. Y entonces esto es muy fácil. Oiga, ¿usted qué gastos va a repetir aquí? Cuando usted amanece por la mañana, tiene usted 100 euros de salida, más los autónomos, más no sé qué, más no sé cuánto. Al cabo del día son 750 euros. ¿Usted va a vender 250 veces diarios? No empiece usted. Entonces, el problema es que aquí todo es aleatorio. A ver si pasa, si no cobro menos, si no cobro nada. Pero eso no son proyectos empresariales, son entidades comestibles al uso del siglo XVIII. No, efectivamente, es que eso que estás comentando es muy cierto, o ha sido muy cierto. Hoy no es así ya, afortunadamente. Hoy el empresario se está dando cuenta de que tiene, como decía Francisco, que tiene que meterse en el mundo actual con nuevas tecnologías, con nuevas actividades, con nuevas capacidades, con nuevos retos, con una capacidad de innovar, ¿no? No puede ser el comerciante o el empresario que iba a dar pelotazo, que iba a ganar dinero, como ha pasado prácticamente hasta el año 2007. Hoy, y yo por la experiencia propia os lo puedo corroborar, y Bernabé lo puede corroborar, porque trabajo muy codo a codo con él, las empresas hoy sí se están planteando cuáles son sus costes, cuáles son sus necesidades financieras, sus necesidades económicas, dónde pueden reducir, dónde no pueden reducir, qué servicios se le da al cliente a mejor precio y sin tener calidad. Eso hoy sí lo están haciendo los empresarios, y son los empresarios
que se están manteniendo, que se van a mantener, y porque el empresario que iba a dar el pelotazo, que iba a ganar un poco de dinero y a meterse a otra cosa, se va a cambiar de sector permanentemente, y hoy no es posible eso. Hoy o un empresario se implica, establece cuáles son sus parámetros de la actividad, establece cuáles son sus fines económicos y de cara a sus trabajadores, porque no perdamos de vista que es importantísimo, que el mundo laboral está muy revuelto también, y que hay un coste muy grande, muy importante, que hay que racionalizar y que hay que rentabilizar de cara a la empresa sin perjudicar al trabajador, porque en definitiva, y sobre todo el pequeño comerciante, el trabajador es la primera imagen que tiene el cliente de su empresa, y si no cuida esa situación y no trabaja codo con ellos, va a ser difícil. Hoy, afortunadamente, y por resumir, el empresario sí está cambiando de actitud, sí está comprometiéndose y necesita asesores que estén a su lado y que lleven la gestión de la empresa junto con ellos. Muy bien, lo digo, y nosotros con Bernabé Peluquero, Bernabé Barrera. Bernabé, ¿cuáles son las tendencias, digamos, en la crisis que estamos viviendo? ¿Cómo se sale de la crisis de una peluquería tan grande como la tuya? Como realmente cuando vi mi asesor, y desde 2007, que yo tenía 14 empleados, pues empezó a ir la cosa abajo y hemos estado reestructurando la empresa, cambiando de imagen, sin dejar de reformar, sin dejar de avanzar, pues fundamentalmente la formación, intentar formarnos, intentar pues que todo el mundo evolucione, el cambio, la implicación de los compañeros, no me gusta empleados, me gusta llamar compañeros, y yo creo que el éxito de la pequeña empresa es el equipo, hacer un equipo. Que hubo una época en que, bueno, quizás ni los empresarios ni los trabajadores tenían mucha necesidad de colaborar, porque bueno, se cobra al final de mes bien, pero cuando ya ha llegado esta crisis y hemos tenido estas dificultades, pues hemos tenido que trabajar codo a codo y dar mejor servicio, dar más calidad, y bueno, los precios, pues bueno, mantenerlos, tampoco regalarlos. Yo no soy partidario de bajar mucho los precios porque si no, no se puede mantener buen nivel, pero bueno, trabajar codo a codo y está en que hacer equipos, tanto de empresarios como de asesores, como de trabajadores. Pero yo cuando me acerqué a tu negocio, a tu peluquería, ¿cómo se le ocurre a alguien por una peluquería de 200 metros cuadrados de Parque Alcosa? Una peluquería tan enormemente grande y tan bien dotada, vamos, porque está perfectamente distribuida, decorada, tiene todos los aditamentos. Bueno, yo llevo 36 años en el Parque Alcosa, o sea que llevo bastante tiempo, he ido evolucionando. Yo empecé con 14 metros y bueno, yo ahí tengo pues cerca de 200, ¿no? Y pues una ilusión, querer trabajar, querer ir más, y bueno, plantearse de que o vas para arriba o vas para abajo, ¿no? Y yo decidí ir adelante, y sigo el tiempo que me quede, los 10 años de vida laboral que me quedan, pues seguiré avanzando y seguiré preparándome igual que siempre. La ilusión es que te guste tu profesión, que tengas interés. Yo me sorprendí la cantidad de público que hay alrededor de ese núcleo comercial, es importantísimo dentro de Parque Alcosa, es sorprendente. O sea, tú tengo un sitio que en cualquier día de la semana puede haber 1000 personas pululando por allí entre 5 o 6 callecitas pequeñas y todo está bien, desde el que vende el boleto de la lotería hasta el que le vende el puestecito, todo. O sea, no hay nadie que esté preparado. Sí, la verdad es que el sitio es privilegiado. Yo creo que casi en Sevilla hay muy pocas galerías comerciales como en la que yo me encuentro, ¿no? El Parque Alcosa es una galería muy limpia, muy organizada, está en todo el centro del barrio y hay muy buenos comercios. Hay muchos comercios diferentes y que incluso de todo Sevilla todo Valdesorra, todas las urbanizaciones van a Parque Alcosa porque encuentran buenos servicios en la galería. Una galería importante. Bueno, pues vamos a seguir hablando y ahorita la mesa, de nuevo Cristóbal Morales, presidente de la Asociación de Empresarios, señores empresarios de nuestra tierra, de Andalucía, y que en este caso, hoy hemos invitado a una serie, tenemos 6 éxitos completamente, teníamos Autoescuela Vicente Morales, teníamos Autoescuela Siles, Autoescuela Resolana, teníamos Taxi Train, en Autoescuela CMA Vial, que también debía venir también su representante, y por último Eiffel, que también iba a estar con nosotros para estar en la mesa. También ha concurrido también lo de Sevilla. Yo sé que hay mucha gente que son palaganas y que con todos los derechos del mundo están hoy disfrutando también de ese momento glorioso, pero ¿has dejado a su presidente aquí? Bueno,
no estoy yo y bueno, y creo que lo voy a representar dignamente. Que disfruten, no pasa nada, no pasa nada, que yo estoy aquí cubriéndole perfectamente y además viene bien porque estoy escuchando aquí a los diferentes tertulianos que es cierto lo del asesoramiento y para nosotros, además de los tiempos que vivimos actualmente de crisis, es vital y nosotros necesitamos asesoramiento lo mismo que alumnos, ¿no? Es decir, que lo estamos pasando mal. Me alegro muchísimo cuando veo cuando escucho que hay negocios que funcionan, que empiezan desde pequeños y en la actualidad pues tienen 200 metros de utilidad empresarial, que eso hoy en día es fenomenal. Yo le doy la enhorabuena porque eso no es producto de la suerte, eso es producto de un trabajo colectivo, un trabajo bien planificado y pensado. Yo desde aquí le doy la enhorabuena. Y bueno, en el caso nuestro, ¿qué es lo que ocurre? Ha sido al revés. Es decir, nosotros, desgraciadamente, hemos pasado de ser unos colectivos de empresas privilegiadas, de empresas de un cierto nivel de empleados, a prácticamente tener que ser autónomos en busca de un salario. Es decir, que ha sido una transformación importante lo que ha sufrido este colectivo, ¿no? De hecho, bueno, pues de ahí nace esta asociación AREA, intentando mejorar, aportar en estos momentos de crisis importantes un punto de mejora informativa, de mejora de convocatoria de derecho a todos estos representantes que tenemos, porque en la actualidad nos encontramos un poco perdidos debido a esta infraestructura que hemos tenido que recortar tan grande que en la actualidad no muchos colectivos lo soportarían. Hay que tener en cuenta que primero hay un pastel o hay un nicho de mercado y en este caso las autoescuelas han vivido siempre de lo que son los clientes entre 18 y 25 años. Por supuesto, la demografía ha influido muchísimo, es decir, que ha bajado en la natalidad, lógicamente, la gente que llega a su edad para poder sacar el carnet. Si además deja de ser un artículo necesario porque no se coloca el niño, sino que lo que hace falta es que el niño siga estudiando y el proyecto familiar se queda totalmente parado. Evidentemente, Carlos, hay un problema importante, es decir, lo que antes era vital, como era el carnet de conducir, es decir, tal es así que sustituía al DNI, es decir, la persona que no tiene el carnet de conducir parecía que pues, le faltaba algo en su vida importante, ¿no? Y sin embargo, en la actualidad, por la situación actual de la crisis, ya no es importante, es decir, el tener un carnet de conducir ya no es prioritario. ¿Por qué? Pues por una razón, creo, fundamental, que antes el carnet de conducir era sinónimo de trabajo, sinónimo de un empleo, y ya eso en la actualidad no existe, ¿no? Entonces, como no existe, la juventud actualmente tiene otras miras, tiene otras prioridades, ¿no? Es decir, su prioridad fundamental es que estén al día en tener un teléfono con todo la última tecnología, ¿no? Y entonces también se ha dado la paradoja de que bueno, la situación actual, siempre vamos a lo mismo, la situación de crisis. Y es cierto, porque lo veo justamente en mis propios hijos, ¿no? Que ellos se reúnen, a lo mejor el mío, pues porque tiene carnet de conducir y tiene coche, pues se reúnen unos pocos de amigos y utilizan un coche para ir a determinados puntos de Sevilla o fuera de ella, ¿no? Y entonces, insisto, no es prioritario, es más prioritario tener un teléfono de última tecnología, una tablet, el 4G para estar conectado con, eso sí, tienen que estar conectados al segundo. Y entonces el carnet de conducir ha sufrido una bajada importante debido a esa situación actual que estamos atravesando. Yo hablaba con Nuria Ortiz, que es la apoderada de Caja Rural, que uno de los temas fundamentales que la gente no sabe, si la gente sale a un gimnasio, ¿por qué? Porque paga 40 euros al mes y va, o sea, no, el gimnasio no le dice, son 1.000 euros, y la paga a 40 euros. Se compra una tablet porque se la financian y la puede pagar en 24 meses. Quiere decir que es que las autoescuelas, lo mismo que muchos negocios están viendo del absoluto contado.
Y claro, el absoluto contado en una familia, eso impide que un nicho de mercado acceda. Yo contaba con Nuria la posibilidad en un futuro presente para áreas, no me refiero para otras personas que no están vinculadas a este tema, que viniese por a ver qué posibilidad había, por ejemplo, de los recién de a 750 euros, por ejemplo, con carnet con un perfil de clases incluidas absolutamente todas y que voy a pagar los 50 euros al mes. Entonces, todas estas cosas que no se han dejado de hacer porque todo es contado, todo es casi dinero que llega en billete sobre billete. Si el alumno no quiere, tiene que parar hasta que vuelva a recuperarse. Si el padre no ha cobrado ese mes, el niño no quiere ir porque quien no puede pagar. Pero lleva muchísima razón, Carlos, pero ¿sabes qué pasa? En el tema del carnet de conducir, curiosamente, hay una mala información, o que hemos querido tener una mala información. No le vamos a echar la culpa a ninguna de las partes, ¿no? Pero es curioso que actualmente nadie dice la verdad. Y me explico. Tú le puedes preguntar a cualquiera, oye, ¿qué número de clase has dado? Y nadie te dice la verdad. No sé por qué. Porque tú das las clases, las pagas y punto. Pero no, eso de decir, no, es que el carnet de conducir he dado 50 clases, 70 clases. Eso es algo impensable. Eso es como, vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí se ha hablado de formación, lo hablaba aquí el compañero Juan Luis, perdona, es fundamental, porque hoy la seguridad vial es importantísima dentro de nuestro entorno social. Y entonces no entendemos cómo podemos escatimar en formación. Es decir, se da, puedo explicar 30.000 casos, ¿no? Es decir, cualquier persona que le ha costado un sinfín de pagar un carnet de conducir, escatimando las clases y que al final ha tenido ese golpe de suerte y aparecer con un coche fantástico, con unos neumáticos fenomenales, con unos complementos que le ponen al coche que le ha costado un dineral, y tú dices, vale, pero que no me lo encuentre de cara. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que en el carnet de conducir ha habido una situación en donde no se le ha dado o no le damos la importancia real que esto tiene. Es decir, hoy en día tenemos cursos de todo. Es decir, para poder beber correctamente tienes que hacer un curso de formación de beber agua de 42 horas y eso vale 1.500 euros. Pues muy bien, de acuerdo, pues venga, ¿cómo hay que hacerlo? Pues mire, usted lo tiene que hacer de esta forma. Paga usted la primera entrada y es más, se lo vamos a hacer, y en este caso pongo a través de Caja Rural, que le vamos a dar una financiación magnífica. Eso no ocurre en el carnet de conducir. ¿Cómo me va a decir usted que me cuesta 1.500 euros? ¿Cuántas clases voy a dar yo? Pues oiga, las que usted necesite. Las que usted necesite, porque usted necesitará un curso de formación. Porque usted va a salir luego a la carretera y puede usted ser un peligro. Y usted necesita un curso de formación. 20, 30, 40, no lo sé, dependerá de cada persona. Y ahora te digo una cosa, me refiero para que podamos un poco intervenir todos. Es curioso cuando una persona manda a su hijo a sacar el carnet de conducir. O sea, tú mandas a tu hijo a que aprenda inglés y no cojo por el cuello a la directora porque el niño sabe inglés. Y él lleva 4 años. Pero como no le cuesta nada, pues da igual que el niño no le cuesta. Ahora, aquí implica el sacarte de conducir que se lo ven. No, mire usted, es que cuando un atleta deja caer la valla, no es la culpa de la valla, es culpa del atleta que no sube la valla. Entonces hay que decir que aquí el perfil es muy heterogéneo. Hay gente con una facultad de memoria intelectuales altísimas y sin embargo después en las que son de la psicomotricidad, que me refiero son los elementos que hacen que se manejen los mandos de cualquier tipo de vehículo, pues es negada. O sea, de hecho tenemos gente, bueno, que está estudiando medicina, gente casi cum laude, y después resulta que llegan y se estrellan allí, o sea, que se ponen a llorar porque después son competitivos y no son capaces de controlar eso. Bueno, te sigo comentando, Carlos, porque estamos tocando un tema que desgraciadamente, mira, yo cuando veo en la televisión continuos anuncios de fines de semana, puentes, cuántos muertos, tal, últimamente ha habido lo del pueblo este que hace gracia de estos chicos y tal. Sí, bueno, es que esto es auténticamente de loco. Es decir, yo pienso que en la administración hay una demagogia
importantísima e impresionante, porque evidentemente nos vamos siempre a las altas esferas, a lo mayor, y ignoramos la base. Es decir, y la base es la formación, señores, pero la formación no ya a nivel de autoescuela, sino a nivel de colegio, a nivel de infantil. Es decir, estamos desde el año 62, hay dispuestos una normativa obligada de que en los colegios se tienen que dar seguridad vial, educación vial, se llamaba, y en la actualidad no existe. Los críos cuando llegan ya a sacar el carnet de conducir con 18 años actualmente, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, es como, yo recuerdo, yo pongo siempre una anécdota de que bueno, que además viene a colación bien con el día de hoy. El difunto Miguel Muñoz, un entrenador magnífico que fue del Real Madrid y luego del Sevilla y fue seleccionador y tal, vino cuando estuvo aquí entrenando al Sevilla. Tuvo diversos problemas con algunos jugadores y una de las anécdotas que dice, bueno, vamos a ver, mire usted está jugando en el Sevilla y yo lo único que puedo hacer es ponerlo y posicionarlo. Yo no puedo enseñarle cómo bajar un balón, tocarlo, yo lo puedo posicionar. Esa es la misión de un entrenador. Bien, dicho esto, ¿qué quiero decir? Que evidentemente cuando un crío empieza desde la base y se empieza a educar dentro de unas normativas de seguridad vial, cuando ese crío llega a tener una edad para sacar su carnet de conducir, evidentemente que estará formado. Eso en la actualidad, evidentemente nosotros cogemos, lo he dicho hace un momento, y lo cogemos virgen en ese aspecto, y tenemos que trabajar con ello, pero además tenemos la obligación de que saque el carnet de conducir, cuidado, tenemos la obligación, porque somos buenos o malos en función de que apruebe o suspenda. Hay un dicho importante que creo que lo hemos dicho todos: he aprobado, me han suspendido. ¿Cómo? Oiga, cuidado, es decir, que siempre primera persona el titular, los demás vamos detrás, ¿no? Entonces esto es muy ingrato, ¿no? Es muy ingrato porque hacemos un trabajo que es valorable en función del resultado, pero del resultado final, cuidado, no del resultado formativo, del resultado final. Sí, pero podría influir también, Cristóbal, el hecho de que a la gente joven la imposición, lo que es la disciplina, no le gusta. O sea, nacen en una familia, aunque somos todos muy formales, muy educados y muy correctos, esa forma de dejación, de no molestarlo, de no decirlo, cuando tú lo implementas. Oye, no, aquí hay unas normas y las normas son las que dice el código y eso hay que respetar, los reglamentos de circulación. Esto no es lo que a mí se me antoja, no ahora pongo el dependiente porque quiero, ahora no lo pongo porque no me da la gana, ahora levanto el pie para que un tirón, ahora sí que se quita la gente. Todo me molesta hoy porque hoy me levanto yo mal y hoy me molesta a todo el mundo. Pero cuando tú fuerzas, lo mismo que cuando un entrenador te dice, no, tú hoy vas a correr 6 veces en el campo si quieres jugar de verdad el próximo día. Tú sabes que hay nada más que se le diga algo al chaval o a la chica, automáticamente eso repercute en que el padre venga a decirte a ti cómo tiene que darle tú la clase a su hija. Sí, pero eso es un reflejo de la sociedad actual, es decir, eso ocurre, desgraciadamente lo estamos viendo en las autoescuelas, ¿no? Porque lo padecemos pero eso está ocurriendo en los colegios, ¿no? Entonces, desgraciadamente, es porque entendemos o creemos equivocadamente, bajo mi punto de vista, que estamos quitando el sitio a ese formador, a ese educador, estamos quitando el sitio totalmente, ¿no? Con lo cual estamos totalmente equivocados, porque además el chico o la chica, pues bueno, siempre viene con una formación, en el caso nuestro, muy elemental, y entonces nosotros tenemos que prepararlos para algo que ellos no tienen idea, y eso es muy difícil, eso es muy complicado. Además, insisto, la administración en ningún momento articula, nos pone mimbres para que nosotros podamos de alguna manera participar. A mí me hace, insisto, hablaba en lo anteriormente, comentaba la demagogia que existe en la administración, y es verdad, porque obviamos siempre la mayor es la formación, y la formación tiene que estar regulada, y la formación tiene que estar reglada, y la formación tiene que estar, digamos, en la actualidad casi impuesta. ¿Por qué? Pues porque es la única manera actualmente de que podamos salvar vidas. Es decir,
nos hartamos en la televisión de ver anuncios, tenga cuidado, lo dice la DGT, pero la DGT nada más que dice anuncios. Nunca dice absolutamente nada de formación. Nunca habla de que, por favor, ¿por qué no forman más a sus hijos? Y si hay que hacer alguna situación de carácter financiero, evidentemente, en vez de tirar tantísimo dinero en publicidad, a lo mejor sería bueno que aportara algo a la formación, porque evidentemente redundaría en la seguridad, y en la seguridad de todos los que estamos aquí y de todos nuestros hijos, de todo el mundo, porque, perdona, termino en un segundo, hay un libro que dice Accidentes Cero, eso es un libro que viene reflejado donde participan todos los países que quieren tener en el año hasta el 2020, quieren tener índice cero de accidentes. Eso es imposible, imposible con el estado actual que tenemos de falta de formación, imposible. Vamos a ir abriendo la mesa porque también quería intervenir ahora Yolanda. Sí. Buenas noches. ¿Cómo es que desapareció de los colegios o a qué crees tú que debido que desapareció? Y si de alguna forma las autoescuelas podéis retomar esa educación vial no solamente desde la autoescuela, sino también a través de los colegios y de esa educación básica y de esa educación también de la familia, porque yo recuerdo que antiguamente cogíamos el coche de nuestro papá y aprendíamos a conducir porque teníamos el coche del papá y mi mamá iba en medio del campo. Yo recuerdo eso de pequeña y cuando llegamos a la autoescuela pues ya más o menos pues sabíamos lo que era una marcha, lo que era un freno, pero es que por lo que tú estás comentando ahora mismo, bueno, los chavales no tienen ni idea. Entonces yo quería saber si te habías planteado tú en algún momento, Cristóbal, esa formación, si tú la podrías llevar de alguna forma. A ver, no es que no lo hayamos planteado, es que insisto, es que es necesaria, es que esto está contemplado, desde el año 62 está contemplado que obligatoriamente tiene que existir una formación dentro de los colegios de educación, en aquellos momentos era de educación vial y ahora de seguridad vial, y entonces eso está perfectamente regulado y contemplado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que evidentemente todo eso son costes, evidentemente, nosotros estamos abiertos, claro que sí, sería una salida importantísima para nosotros. Vamos a ver, a nosotros nos forma y nos crea la Dirección General de Tráfico, es decir, el Ministerio del Interior, con lo cual evidentemente entendemos que estamos cualificados para dar eso, que es lo único que sabemos, seguridad vial, y sin embargo creo que somos un colectivo no aprovechado. Es decir, no aprovechado porque después de la autoescuela evidentemente nosotros no servimos para nada. Vamos, entiéndase lo que digo, ¿no? Evidentemente. Y digo más, estamos hartos de ver coloquios importantísimos en cualquier medio de comunicación, televisivo y demás, y cuando hay una tertulia yo siempre digo, bueno, vamos a ver, ¿dónde están los palos importantes de la mesa? Es decir, ¿dónde está el profesor de formación vial cuando habla de circulación, cuando hablan de accidentes? Bueno, y siempre se van a las escalas superiores, donde evidentemente aportan estadísticas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro que sí, eso sería importantísimo. Sería que en colegios, evidentemente, primero, existe cultura de seguridad vial y que la diesen personas cualificadas para ello. ¿Quién mejor? Diga, los profesores de formación vial, que para eso están formados. Es decir, yo con todo mi respeto veo en muchísimas convocatorias a policías locales, que muy bien, fenomenal, me parece muy bien, pero ellos están para otro cometido. Es decir, la policía local está para otro cometido, que no es para dar meterse en un colegio y en un momento determinado dar clases de seguridad vial, no, los bomberos, que muy bien, pero cada uno tiene su cometido dentro de la sociedad, que me parece fenomenal, y además están aportando un trabajo social importantísimo, pero ya no es su cometido. Claro, evidentemente ellos no tienen la culpa, los invitan más, pero sin embargo al colectivo que entendemos nosotros que debe ser fundamental para ese punto, es la seguridad vial, estamos totalmente obviados, es decir, no nos requieren para nada, no lo entendemos. El recorrido, los profesores siempre salen adelante, pues
conductores internacionales, conductores de yo sé cuánto, y es que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de formación. Y esto que ocurre últimamente, queremos nosotros también hacer el esfuerzo desde una emisión que fue concretamente dedicado a las autoescuelas donde podían expresarse, ya no solamente solicitando, por ejemplo, a mí se me ocurre, ya que han aparecido tantos miles de millones perdidos en formación, si nosotros dijéramos al público en general de Sevilla, oiga, diga a la administración que no tiene los carnet de conducir directamente a través del dinero que reciben, ¿no? Tú sabes que en un momento determinado se hizo una presentación con más de 500 documentos para poder solicitar una formación de esos cursos de formación para los chavales de forma gratuita, que lo hicieran a través de los cursos de formación que hay, y ahora nos explicamos que después de 2 años terminarse en la basura. Eso estaba perfectamente definido que se iba a no hacer. Sí, bueno, no me voy a meter porque no es mi tema, ni evidentemente estoy capacitado para ello, pero sí es cierto que me consta que bueno, dentro de tantas situaciones de formación se han perdido muchas cosas. Bien, pero al final lo que sí se ha tenido en cuenta en algún momento y la financiar, pero que en definitiva es financiar. Y cuando se habla de financiación, evidentemente, y si lo creo oportuno, nuestra tertuliana Nuria nos puede comentar, evidentemente la financiación está de alguna manera supeditada a unos elementos digamos de avales, que evidentemente me parecen correctos, y que la administración en ese momento pues no sé qué aportaba, es decir, daba una financiación a coste cero en una cantidad donde había unas entidades que evidentemente luego eso tenía que ser documentado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, que eso y nada pues era lo mismo, ¿no? Entonces yo pienso que sería muy interesante hacer una campaña, no sé si el tema del carnet de conducir ha sido interesante o será interesante para las entidades financieras, pero sí sería bueno, bajo mi punto de vista, que se hiciera alguna campaña divulgativa, cosa que no se ha hecho hasta el momento, y que realmente concienciáramos a la opinión pública que hay unos costes, decíamos anteriormente aquí, yo lo he escuchado, que hay unos costes para hacer las cosas. Es decir, pienso que la formación también necesita tener un coste, porque evidentemente la vida creo que no tiene precio. Pero Cristóbal, si es que resulta de que un simple alumno de EGB en un instituto estudiando, el módulo son 20.000 euros al año por alumno. 20.000 euros al año por alumno. Y está hablando para que aprendan o no aprendan, o sepan o no sepan. Esto es para matarse o seguir viviendo. Claro, volvemos a lo mismo, Carlos, pero entiendo que creo que no hay una concienciación importante, y ya de alguna manera implico a los padres, ¿no? Es decir, en ningún momento o muy poco, es decir, llegan a la autoescuela a decir, oiga, quiero que mi hijo aprenda a conducir. Esa frase la hemos escuchado muy poco, y bueno, yo no soy muy mayor, pero mis años tengo en este mundo de la autoescuela, y la frase siempre, a ver cuando mi hijo saca el carnet de conducir lo más baratito posible. Entonces, claro, te encuentras con las manos atadas, ¿no? Porque tú dices, bueno, vamos a ver, es complicado, vamos a ver cómo es su hijo o su hija, a ver cómo es. Y cuando lo ves, tú dices, oh, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Cómo empezamos? Si para abrir la puerta necesita 10 clases, por ejemplo. Imagínate cuando se siente y forme, es decir, por eso, vamos a ver, es que para mí esto es tan importante. Estamos haciendo quizá aquí un poco de risa, ¿no? Porque hay que darle un punto de humor a las cosas, pero realmente estamos hablando de un tema que es muy serio, es decir, es muy serio porque quiero entender que después del SIDA es
el atenuante más importante del índice de mortalidad, incluso, más que el cáncer inclusive, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, yo cuando voy a tertulias, reuniones, a conferencias y demás, realmente me quedo sorprendido, porque es que siempre omitimos la mayor, y la mayor es que la formación de seguridad vial que tanto implicamos y que tanto decimos, está carente de que nos diga de un apoyo financiero, porque yo pienso, verá, es curioso, fijaros, nosotros, voy a contar un tema, es decir, hubo una autoescuela, quizás alguna, que pusieron lo del todo incluido, y eso fue importante, porque ahí nos dimos cuenta que el problema de los nervios existía menos, ¿verdad? Porque cuando un alumno iba a examinarse, decía, ¿qué ha pasado? No, es que me he puesto muy nervioso y he suspendido, ¿verdad? Primer dato, ¿no? Entonces, claro, evidentemente los nervios se suplían con el decir, no te preocupes, que no te va a costar más dinero el dar más clases. Puedes dar todas las clases que tú necesites. Oye, paradójicamente, los nervios se perdían. ¿Por qué? Pues porque cambiamos la actitud nerviosa por la formación. Porque esa persona, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando llevaba un número determinado de 20, 25, 30 clases, decía, pues, multiplicaba. Claro, la multiplicación se le iba a algo ya que no tenía contemplado, con lo cual empezaba a ponerse nerviosa. Y entonces eso era un problema, porque era un problema en tanto en cuanto a nosotros nos presionaba. ¿Vamos a quitar el problema? Vamos a ver, mira, tú no vas a tener ningún problema, vas a dar las clases que tú necesites. Y parece ser que eso era una pócima importante, dar los nervios, con lo cual el índice de actos fue muy importante, se cambió. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás cuando una persona llega y paga una formación hasta que dé las clases necesarias para que esté apto para hacer un examen, no tendrá problema, o tendrá el mínimo problema. Por lo tanto, estamos hablando desgraciadamente de dinero. Vamos a seguir hablando ahora con Enrique, que estaba esperando bien su turno, porque tenía también que aportar algo en la conversación que estamos teniendo en este diálogo de la tertulia. Sí, yo quería volver un poco al hilo de la exposición de Cristóbal, enlazarla con el tema empresarial. Mirad, en la siniestralidad laboral, y lo enlazo también con el tema de prevención de riesgos laborales, la siniestralidad laboral que se da en las empresas, hay muchísimas de las que se llaman itinere o ignicio, que son accidentes que se producen al ir o venir del trabajo o durante la actividad de trabajo. Sabemos que hay muchísimos colectivos que su medio de trabajo es el vehículo, en la carretera o eso en las calles, ¿no? Entonces ahí se hace muy poquito. O sea, a mí me parece muy bien el acelerar el carnet de conducir, el tener la juventud, pero es que a mí me preocupa que fue un accidente provocado en una ciudad. Fue la máquina trabajando y cometió una irregularidad de seguridad vial y provocó un accidente con la muerte de 5 niños. Ahí había que usar también, había la formación, la reconversión, la formación permanente, la actualización permanente de las condiciones para evitar actitudes ya cargas que estropeasen o que diesen como objetivo pues todo lo que efectivamente propuesta Cristóbal, el reciclaje. O sea, hay que volver a decirle a la gente, usted no se puede manejar, usted no puede tomar vicios en su actividad, porque además la social, ahí hay un fondo importante, la seguridad social, todo accidente de trabajo, les está costando mucho todo el tema de accidentes itinerarios o accidentes ignicio. Y hay dinero en la formación, en el forfait, en los dineros que vienen de Europa, hay dinero para cursos de formación de reciclaje. Y no se está utilizando adecuadamente, según mi criterio. O sea, ahí hay dinero. O sea, está muy bien los que empiecen, pero es que el que está en la calle jugándose la vida, trabajando para buscar un salario para su casa, está permanentemente encima de él y ahí sí hay dinero. Primero, seguridad social o la Junta ahorrarían bastante en temas de accidentes de tráfico y los dineros que hay para formación, en vez de por correspondencia, pues se podría hacer un
un curso de reciclaje de la construcción, profesionales del trabajo con medio. Pues muy bien, aunque parezca mentira, llevamos ya 58 minutos de tertulia, se nos ha ido la noche, se nos ha ido prácticamente el programa. Está claro que cualquiera que coge el programa intenta exprimirlo de estos conocimientos para que el público tenga capacidad. Eso todas las semanas tenemos, ¿no? Es decir, que en Museo traemos nuevos empresarios consolidados, empresarios incipientes. Ahora después siempre tomamos una copa y en esta charla, bueno, pues cada uno pregunta casi al profesional de turno, como los médicos de formación, oye, que mi niño le duele, en este caso el asesor fiscal, pues le preguntará, oye, yo sé, otra cosa y cada uno de una forma. Nosotros decirle a Francisco María, a nuestra compañera Yolanda, a David Barrera, a Don Morales, a Don Antonio Pernilla, a Isabel Castaño y a Nuria Ortiz, darles por participar esta noche en Canal Sevilla Radio, decirle a todos los telespectadores que nos pueden contar en la web correspondiente de Canal Sevilla Radio o en a partir de por la mañana. Por lo tanto, señoras, señores.